Bien, habíamos anunciado la otra especialista que ha estado en este evento que se acaba de desarrollar en la región Ica, la doctora Cruz Silva, y es abogada del Instituto de Defensa Legal, una organización emblemática en el caso de los derechos humanos por las defensas constantes que ha tenido sobre los casos innumerables de violación que ha detectado la Comisión de la Verdad. Usted ha venido a plantear un tema sumamente importante, pero del cual se ha avanzado poco, la judicialización. ¿Cómo estamos después de 10 años del informe de la Comisión de la Verdad en relación a este tema? Lamentablemente no estamos a las alturas de las graves violaciones de los derechos humanos que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación evidenció. Ahí han habido diversos obstáculos. Primero, no solamente el tema de la capacitación de los magistrados y fiscales para afrontar estos procesos donde hay muchos involucrados y no solamente la cantidad, sino el poder que estaba detrás de cada uno de los denunciados, sino que también, por supuesto, está el interés político de que esto no avance. Un buen subsistema de justicia focalizado en tramitar las graves violaciones de derechos humanos necesita dos componentes: recursos y voluntad política. Y ambos han faltado, lamentablemente. ¿Por qué? Porque actualmente los que están siendo investigados tienen relación con diversos partidos políticos que hacia futuro pretenden volver al gobierno del país. Y para tener ese camino limpio, necesitan que no haya ningún tipo de cuestionamiento a su función. Es por eso que hemos tenido últimamente esta sentencia absolutamente cuestionable del Tribunal Constitucional en relación al caso El Frontón, ¿no? Y lo peor de todo es que el próximo año se están iniciando los juicios orales de otros casos que compromete al partido aprista. Entonces nosotros como sociedad civil nos preguntamos por qué la justicia en estos casos tan importantes, el de Alberto Fujimori no fue el único, fue solo el inicio, porque en estos casos tan importantes está nuevamente abdicando sus funciones, como en ese entonces señaló la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Por supuesto, hay jueces y fiscales que sí se han comprado el pleito de los derechos humanos y emiten denuncias, emiten resoluciones donde indican aquí sucedieron los hechos y tienen que ser investigados. Pero lamentablemente terminan los procesos terminando por no haber ningún tipo de esclarecimiento de los hechos, y no solamente por los actores políticos, sino también por la falta de acceso a la información. Sobre eso quería un poco profundizar a partir del contexto. Esta última resolución del Tribunal Constitucional, el caso del Frontón, y el decir que no es un tema de lesa humanidad, se ha generado ya polémicas entre algunos especialistas, decir que sí prescribe, otros que no, que se elevará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no se enmendará la plana. ¿Qué va a venir de ahora en adelante, entendiendo que es un caso no solo emblemático, sino que compromete, como usted lo decía, el gobierno y la posible candidatura de un potencial candidato a las elecciones presidenciales? Bueno, lo que viene, por supuesto, es que al haberse cerrado la Instancia Nacional de Justicia con el Tribunal Constitucional, queda abierta la vía para proceder al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que felizmente es una instancia con la que nosotros contamos un espacio supranacional gracias a la firma del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, es importante conocer de que los abogados del caso, entre ellos APRODE e IDL, van a alegar ante la comisión de que el tribunal ha ido en contra del derecho internacional de derechos humanos, señalando por qué no sería un crimen de lesa humanidad. Los argumentos del tribunal son absolutamente desdeñables. Indican, por ejemplo, que no sería un crimen de lesa humanidad porque los que estaban ahí eran presos y porque murieron en batalla, cuando en efecto nosotros sabemos que una vez develado el motín sucedieron los hechos de los cuales uno se cuestiona que porque el caso del Frontón no se sigue investigando. Una vez más vamos a repetir el tema, la vergüenza de Villestel, o sea, con esta situación, y además pensando que está el caso de Cabitos, de Cayara, de Acomarca, que son casos también contundentes en relación a este tema. Nosotros lamentablemente tenemos que acudir a la vergüenza internacional de lo que hace nuestro sistema de justicia en contra de la investigación de derechos humanos. Una sentencia, una resolución de la Corte Interamericana indicando esta resolución ha vulnerado los derechos de la víctima es una vergüenza internacional, pero lamentablemente eso es a lo que se expone el Estado y el sistema cuando no cumple el deber de motivar debidamente sus sentencias. Ahora, es un reflejo de lo que ocurre también con la misma sentencia del caso Fujimori, porque, como lo decía Gisela Ortiz en su intervención, internacionalmente ha tenido toda una legitimidad y un respaldo, pero a nivel interno todavía se sigue cuestionando asuntos, la autoridad mediática y un conjunto de elementos. Ahora, eso en el común de la gente, en el que no es abogado, en el que no es especialista,
¿cómo contribuye a decir si es que las recomendaciones tendrían que ser un tema de apropiación de los peruanos, sino más bien mirarlos desde lejos? Bueno, en principio tenemos que tener en claro que estos casos, si bien es cierto, tienen nombre propio de víctimas y de denunciados, es algo que nos concierne a todos, ¿cierto? Es algo que nos concierne a todos, no solamente porque tenemos que defender en estas causas para que no se vuelvan a repetir, sino porque justamente toda esta espiral de violencia se generó a causa de situaciones que actualmente siguen existiendo, pero que se entendieron mal la forma de cómo lucharlas. Actualmente sigue existiendo discriminación, desigualdad social, no todos acceden a los servicios básicos, económicos, sociales, culturales, etc. Entonces, lamentablemente, la forma en el momento de los 80-90 de reclamar esos servicios fue con el terrorismo, que nosotros descartamos absolutamente y que comenzó esta espiral de violencia. Pero lamentablemente la desigualdad social continúa y es necesario que el Estado abra los ojos para que nuevamente este tipo de desigualdades las afronte, no con las botas, no con la Fuerza Armada, no digamos, sin hacer frente a movimientos nuevamente violentistas, como por ejemplo el Movadef, sino tiene que tomar al toro por las astas y señalar. Reconocemos que hubo graves violaciones a derechos humanos, esto ha sido demostrado en un juicio justo y vamos a luchar no solamente con las armas, porque todavía hay rezagos de terrorismo, por ejemplo en el BRAI, sino también con la política, con las ideas, ¿no? Eso es en cuanto un poco a la voluntad de los actores del Estado, la institucionalidad, pero en cuanto a quienes somos ciudadanos, en quienes tenemos una responsabilidad en los medios de comunicación, o sea, ¿cómo recordar esta responsabilidad, cómo contribuir? Un factor importante del éxito del caso Fujimori fueron los medios de comunicación, porque esto gracias a ellos no se invisibilizó. Y unos medios de comunicación responsables que sepan hablar con la verdad y contar, digamos, la totalidad de la historia de lo que aquí sucedió. Y no solamente los medios de comunicación tienen un importante papel, sino también la sociedad civil de seguirse informando de lo que está pasando con este tipo de casos y sobre todo de recordar qué importante es de que cada sociedad, aquí en Ica, en Lima, en Moyobamba, en Tacna, en Ayacucho, salga a las calles a hacer actos simbólicos de deslindar con la violencia, recordar a las víctimas y prometer que se van a seguir haciendo acciones para que la paz perdure y que nunca más vuelva a suceder lo que pasó en los años 80-90. Parece mentira, pero es muy importante la acción de la sociedad civil. Como recordábamos en el evento, todo esto no hubiera pasado si es que los familiares de las víctimas no hubieran insistido. Eran personas de a pie, ciudadanos de a pie, no eran funcionarios que lucharon por sus derechos y ahí comenzó todo esto, por ejemplo, el éxito del caso Fujimori, ¿no? Por ahí comienza todo, por la ciudadanía y los medios de comunicación. Ahora, finalmente, doctora Cruz Silva, volviendo al tema ya de la judicialización, ha sido impresionante que en esta mesa se haya mencionado la poca voluntad política, pero también el desconocimiento de los actores que son administradores del sistema judicial, y por un lado también el asunto de que estén la cantidad de casos sentenciados, ¿no? Y que no haya ni siquiera una administración de justicia. No se trata, y lo decía también una de las expositoras, el tema del odio, sino se trata de la justicia. ¿Cómo estamos dimensionando ello? O sea, ¿es posible avanzar a partir de los casos no solamente emblemáticos, o sea, quedarnos contentos con el encierro de Alberto Fujimori por esa situación, porque no se trata de alegrías o tristezas, sino se trata de justicia? Definitivamente los casos paradigmáticos son solo eso, paradigmáticos, y no son los únicos casos en los que uno tiene que buscar la justicia, la verdad de lo que pasó y por qué pasó. Y es por lo siguiente: todo el mundo pensó que el éxito del caso Fujimori, que efectivamente se demostrara quiénes eran los culpables y se les sancionara, iba a tener un efecto multiplicador en los jueces y fiscales, que lo que se había dicho a nivel de la Corte Suprema con Derecho Internacional de Derechos Humanos iba a ser replicado por los jueces de otras instancias. Eso no ha pasado, y ni siquiera en jueces de instancias, digamos, jerárquicamente, funcionalmente inferior, primera instancia, por ejemplo, sino también a nivel de la propia Corte Suprema. Entonces, lo que está pasando aquí es que tenemos jueces que tienen otro tipo de verdad, que no se siguen por el derecho internacional de los derechos humanos y que lamentablemente confunden su función con sus pensamientos políticos.
Bien, hemos dialogado, entrevistado a la doctora Cruz Silva, un poco lo que ha sido parte de su exposición dentro del marco de este 24º Fórum Regional Democracia para el Desarrollo, cuyo tema de reflexión ha sido los 10 años de la Comisión de la Verdad. Nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana a las 7 de la noche a través de Ecotelevisión con más detalles de lo que ha sido la edición de este evento importante en la región. Muy buenas noches.